¿Qué sucedería si te dijera que la fuerza más poderosa que llevas dentro de ti, esa energía que mueve montañas, construye imperios y transforma destinos, es la misma que has estado desperdiciando cada día sin siquiera darte cuenta? ¿Qué pasaría si comprendieras que cada vez que cedes ante el impulso más primitivo, no estás liberando tensión, sino derramando el combustible de tu propia grandeza? Hay una verdad incómoda que la mayoría de los hombres prefiere ignorar, una verdad que Napoleón Hill descubrió al estudiar a los más exitosos de su época, aquellos que construyeron fortunas, lideraron naciones y dejaron legados inmortales. Esa verdad es esta: la energía sexual no es simplemente un impulso biológico destinado a la reproducción o al placer fugaz. Es la fuente primordial de toda creatividad, de todo magnetismo, de toda realización humana. Y cuando aprendes a dominarla, cuando dejas de ser su esclavo y te conviertes en su maestro, algo en ti cambia de forma tan profunda que asusta. Porque no es un cambio superficial, es una metamorfosis del alma. Vivimos en una sociedad que nos ha condicionado a ver el deseo sexual como algo que debe ser satisfecho inmediatamente, como una comezón que hay que rascar, una necesidad que no puede esperar. Desde la adolescencia se nos enseña implícitamente que el orgasmo es el objetivo final, que la eyaculación es la conclusión natural de todo impulso erótico. Los algoritmos nos bombardean con imágenes hipersexualizadas, las aplicaciones nos prometen placer instantáneo. La industria pornográfica ha convertido la estimulación sexual en una mercancía disponible las 24 horas del día. Y en medio de todo este caos, el hombre moderno se encuentra atrapado en un ciclo que ni siquiera reconoce como prisión. Se despierta, siente el impulso, lo satisface en minutos y continúa con su día sintiendo un vacío que no puede nombrar. Una fatiga que no viene del cuerpo, sino de algo más profundo, una ausencia de fuego en los ojos, de claridad en la mente, de propósito en el corazón. Pero hay quienes han descubierto otra vía. Hay quienes han comprendido que ese impulso, esa fuerza vital que surge desde lo más primitivo de nuestro ser, no está destinada únicamente a ser descargada en momentos de placer solitario o encuentros fugaces. Napoleón Hill lo llamó transmutación sexual y lo describió como el secreto oculto detrás de todos los grandes logros de la humanidad. Los artistas más prolíficos, los empresarios más visionarios, los líderes más carismáticos, todos ellos descubrieron, consciente o inconscientemente, cómo canalizar esa energía sexual hacia propósitos más elevados. No la reprimían por moralismo o miedo, no la negaban por dogmas religiosos. Simplemente aprendieron que esa misma energía que podía consumirse en 3 minutos de placer efímero, podía ser redirigida hacia la creación de obras maestras, hacia la construcción de imperios, hacia la manifestación de visiones que cambiarían el mundo. 12 días. Esa es la primera frontera. 12 días sin eyacular. Suena simple, casi ridículo para algunos. Pero para el hombre que ha vivido toda su vida entregando esa energía sin cuestionamiento, 12 días se convierten en un abismo que debe cruzar. No es una prueba de voluntad superficial, es un encuentro con todas las capas ocultas de su psique. Porque cuando detienes el patrón de descarga constante, cuando permites que esa energía se acumule en tu interior, en lugar de dispersarla, algo comienza a despertar. Los primeros días son un campo de batalla. El cuerpo, acostumbrado a su rutina, envía señales de urgencia. La mente, adicta a la dopamina instantánea, inventa justificaciones elaboradas. Las imágenes aparecen sin invitación. Los pensamientos se vuelven obsesivos. Cada estímulo visual se convierte en un gatillo potencial. Es el momento en que muchos abandonan convencidos de que esto no es para ellos, de que es antinatural, de que están reprimiendo algo esencial. Pero quienes persisten, quienes atraviesan esa primera barrera sin rendirse, comienzan a notar algo extraño, algo que los asusta, porque no estaban preparados para ello. Alrededor del día 7, 8, 9,
algo cambia. No es dramático al principio, es sutil, como un río subterráneo que comienza a fluir por canales que llevaban años secos. Hay más claridad mental en las mañanas. Las decisiones se toman con menos vacilación. Las conversaciones fluyen con mayor facilidad. La presencia se intensifica. Cuando hablas, la gente te escucha de forma diferente. Cuando entras en una habitación, hay una gravedad en tu energía que antes no existía. Tus ojos tienen un brillo distinto, tu voz resuena con más profundidad, tus movimientos llevan una confianza que no necesita anunciarse. Es un magnetismo que no proviene de la arrogancia ni de la actuación. Proviene de la acumulación consciente de esa fuerza vital que antes se escapaba sin dirección. Y esto es lo que asusta. Descubres que has estado viviendo como una versión disminuida de ti mismo, una versión que aceptaste como normal porque todos a tu alrededor también la aceptaban. Napoleon Hill entrevistó a más de 500 hombres exitosos durante 20 años para descifrar los principios del éxito. Y en ese proceso descubrió un patrón que se repetía una y otra vez entre los más realizados. Todos ellos habían aprendido, de una forma u otra, a transmute su energía sexual. No hablaban de ello abiertamente porque la sociedad de su época era aún más pudorosa que la nuestra. Pero en conversaciones privadas, en confesiones íntimas, revelaban que su creatividad explosiva, su capacidad de concentración sobrehumana, su poder de persuasión casi hipnótico, todo esto tenía una fuente común. Habían aprendido a no derramar su fuerza vital sin propósito. Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, todos ellos compartían este secreto. No eran monjes ascetas que negaban su sexualidad. Eran hombres que comprendieron que esa energía sexual, cuando se conservaba y se dirigía conscientemente, se transformaba en genio creativo, en visión estratégica, en voluntad inquebrantable. Pero volvamos a esos 12 días, a ese umbral que separa al hombre común del hombre que comienza a despertar. Porque lo que sucede en ese periodo no es solo físico, es alquímico. En las tradiciones antiguas, la alquimia no se trataba realmente de convertir plomo en oro. Esa era la metáfora externa de un proceso interno, la transmutación de las energías densas, primitivas, instintivas, en fuerzas superiores, refinadas, espirituales. El alquimista verdadero no buscaba riquezas materiales en un laboratorio, buscaba la transformación de su propia naturaleza. Y la energía sexual es el plomo de este proceso. Es la sustancia prima, la materia base que puede permanecer densa y pesada, manteniéndote atado a ciclos compulsivos, o puede ser destilada, purificada, elevada, convirtiéndose en el oro de la realización plena. Cuando llegas al día 10, 11, 12, si has permanecido consciente durante el proceso, comienzas a sentir algo que solo puede describirse como fuego interno. No es lujuria descontrolada, no es frustración sexual, es una intensidad vital que irradia desde tu centro. Es como si cada célula de tu cuerpo estuviera más viva, más despierta, más conectada con un propósito que aún no puedes nombrar completamente. Tu mente funciona más rápido. Las ideas fluyen sin esfuerzo. Los problemas que parecían complicados se revelan simples. Las metas que sentías lejanas de repente parecen alcanzables. Y lo más importante, ese ruido mental constante, esa ansiedad de fondo, esa sensación de estar siempre inquieto, de necesitar algo, pero no saber qué, comienza a disminuir. En su lugar, aparece algo parecido a la paz, pero no es la paz del cansancio o la resignación. Es la paz del guerrero antes de la batalla, la calma del océano profundo que guarda una fuerza tremenda bajo su superficie tranquila. Ahora bien, aquí es donde muchos cometen un error. Creen que este proceso se trata de acumular días como trofeos, de contar semanas sin eyacular como si fuera una competencia de resistencia. Pero la transmutación sexual no es abstinencia mecánica. No es represión victoriana disfrazada de desarrollo personal. La represión crea sombra, neurosis, rigidez. La transmutación crea luz,
expansión, fluidez. La diferencia está en la conciencia y en la dirección. Cuando reprimes, empujas la energía hacia abajo, la niegas, la condenas, la escondes en el sótano de tu psique, donde fermenta y se convierte en veneno. Cuando transmutas, reconoces la energía, la honras, la respetas y luego conscientemente la elevas, la canalizas hacia expresiones creativas, hacia disciplina productiva, hacia conexiones auténticas, hacia la construcción de algo que trasciende el impulso momentáneo. Piensa en un río poderoso. Puedes intentar reprimirlo construyendo un muro, y eventualmente el agua encontrará grietas, se desbordará, destruirá el muro y causará devastación. Puedes construir canales, represas inteligentes, sistemas de irrigación que tomen esa misma fuerza y la conviertan en vida para valles enteros. Esa es la diferencia entre represión y transmutación. La energía sexual es ese río, siempre está fluyendo. La pregunta no es si debes detenerla o no. La pregunta es, ¿hacia dónde la estás dirigiendo? ¿Se está escapando por las grietas en momentos de debilidad o la estás canalizando conscientemente hacia la construcción de tu mejor versión? Y aquí es donde llegamos a un punto crucial que necesito compartir contigo. Porque si esto está resonando en algún lugar profundo de tu ser, si algo en ti reconoce esta verdad aunque tu mente racional aún la cuestione, entonces eres parte de una tribu muy específica. Eres alguien que busca más que entretenimiento superficial, buscas transformación real. Y si ese es el caso, hay algo que necesitas hacer ahora mismo. Suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. No es una petición casual, es una invitación a un pacto. Porque lo que estoy compartiendo aquí no es contenido diseñado para consumo pasivo. Es combustible para tu evolución. Cada video que subo está construido con la intención de provocar una sacudida en tu alma, de romper los patrones inconscientes, de mostrarte las verdades que la mayoría prefiere no ver. Pero esto solo funciona si estás presente, si regresas, si permites que estas ideas se infiltren más profundo en tu psique con cada exposición. La transformación no sucede con una sola conversación. Sucede cuando te sumerges repetidamente en aguas más profundas hasta que empiezas a respirar en ellas. Así que suscríbete ahora. Activa las notificaciones. Comprométete con tu propia evolución, porque lo que viene a continuación en este canal es aún más profundo, más desafiante, más transformador, y no quieres perdértelo. Volvamos ahora a ese hombre que ha cruzado el umbral de 12 días. ¿Qué le espera? ¿Qué sucede cuando continúa? Porque 12 días son solo el principio, la primera prueba, el primer despertar. Pero si persiste, si llega a 3 semanas, a 30 días, a más allá, la transformación se profundiza de formas que desafían la descripción. Su creatividad explota. Proyectos que había postergado durante meses de repente se completan en días. Ideas para nuevos negocios, nuevas obras de arte, nuevas soluciones a viejos problemas, empiezan a aparecer con una frecuencia casi inquietante. Es como si su mente hubiera estado operando al 20% de su capacidad y ahora tuviera acceso a reservas que ni sabía que existían. Su capacidad de concentración se multiplica. Puede trabajar durante horas sin distracción, sin esa necesidad compulsiva de revisar el teléfono, sin ese deseo constante de entretenimiento superficial. Su presencia en interacciones sociales se vuelve magnética. La gente se siente atraída hacia él sin entender por qué. Las mujeres lo perciben diferente, los hombres lo respetan más, no porque esté actuando diferente exteriormente, sino porque algo en su campo energético ha cambiado. Está irradiando desde un lugar de plenitud en lugar de carencia, pero también enfrenta desafíos que no anticipaba, porque cuando dejas de usar la eyaculación como mecanismo de escape, te ves forzado a enfrentar todo lo que estabas evitando. La masturbación compulsiva no es solo sobre placer sexual. Es una estrategia de evitación sofisticada. Es la forma en que muchos hombres manejan la ansiedad, el estrés, el aburrimiento, la soledad,
la frustración, el miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo a la intimidad real. Cuando eyaculan, hay un breve momento de olvido, un pequeño reset químico en el cerebro que adormece temporalmente todo lo demás. Pero cuando quitas esa válvula de escape, todo lo que estabas evitando surge a la superficie. Las emociones reprimidas emergen. Los miedos profundos se hacen visibles. Las heridas antiguas piden atención. Y esto es parte del proceso. No es un efecto secundario indeseado. Es el trabajo real, porque no puedes transmutar lo que no ves. No puedes transformar lo que niegas. Carl Jung habló de la sombra, esa parte de nosotros que contiene todo lo que hemos rechazado, negado, reprimido. La sombra no es inherentemente mala, contiene tanto nuestros aspectos oscuros como nuestros potenciales dorados que reprimimos por miedo a brillar demasiado. El proceso de transmutación sexual es también un proceso de integración de la sombra. Cuando dejas de escapar a través del orgasmo compulsivo, te ves obligado a sentarte con tu sombra, a mirarla a los ojos, a reconocerla, a dialogar con ella. Y descubres cosas sorprendentes. Descubres que debajo de tu compulsión sexual hay un anhelo profundo de conexión auténtica. Descubres que debajo de tu necesidad de placer instantáneo hay un miedo de no ser suficiente. Descubres que debajo de tu obsesión con imágenes hipersexualizadas hay una desconexión dolorosa con tu propio cuerpo, con tu propia masculinidad, con tu propio poder. La transmutación sexual te invita a convertirte en un observador consciente de tus propios patrones, a preguntarte cuándo surge el impulso, qué lo dispara, ¿es realmente deseo sexual o es ansiedad disfrazada? ¿Es excitación genuina o es una estrategia de procrastinación? ¿Qué estoy evitando sentir? ¿Qué estoy evitando hacer? ¿Qué estoy evitando ser? Estas preguntas son incómodas. Por eso la mayoría prefiere no hacerlas. Por eso la mayoría prefiere simplemente ceder al impulso y seguir adelante. Pero el hombre que busca maestría, el hombre que busca verdadero poder, sabe que estas preguntas son las llaves que abren las puertas de la transformación profunda. En las tradiciones taoístas, los maestros hablaban del yin, la esencia vital, la energía sexual entendida como la fuerza fundamental de la vida. Enseñaban que el hombre común desperdicia su yin sin saberlo, eyaculando con frecuencia, derramando su fuerza vital hasta que llega a la vejez debilitado, sin claridad, sin vitalidad. Pero el cultivador sabio aprende a conservar su yin, a hacerlo circular por los canales energéticos del cuerpo, a transformarlo en chi, energía vital refinada, y eventualmente en Shen, espíritu iluminado. No era superstición, era tecnología espiritual desarrollada durante milenios de observación cuidadosa de la naturaleza humana. Y lo fascinante es que Napoleón Hill, sin estar familiarizado con el taoísmo, llegó a conclusiones casi idénticas estudiando a los industriales de Occidente. La verdad es universal. Aparece en todas las culturas, en todos los tiempos, para aquellos que tienen ojos para verla. Cuando llegas al día 21, 30, 40 sin eyacular, si has estado canalizando esa energía conscientemente hacia objetivos específicos, hacia creatividad, hacia disciplina física, hacia construcción de relaciones auténticas, hacia proyectos significativos, experimentas lo que algunos llaman modo Dios. No es una expresión exagerada, es una descripción bastante precisa de un estado psicológico y energético donde sientes que puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Tu confianza no está basada en arrogancia o autoengaño. Está basada en la experiencia directa de tu propia capacidad expandida. Has visto lo que puedes crear, lo que puedes sostener, lo que puedes manifestar cuando no estás desperdiciando tu fuerza vital. Y esa evidencia empírica construye una fe inquebrantable en ti mismo. Pero cuidado, aquí también hay una trampa. Algunos hombres llegan a este punto y caen en la arrogancia espiritual. Empiezan a juzgar a otros que no están en su camino. Se vuelven rígidos, dogmáticos, puritanos. Piensan que han descubierto el secreto
y miran con desprecio a quienes aún luchan con sus impulsos. Esta es una desviación peligrosa. La verdadera maestría no necesita proclamarse superior. La verdadera fuerza no necesita demostrar nada. El guerrero que ha dominado su energía sexual no camina por el mundo juzgando a otros, camina con compasión, recordando sus propias luchas, ofreciendo su ejemplo silencioso a quien esté listo para verlo, pero nunca imponiendo su camino, porque cada hombre tiene su propia jornada, su propio tiempo, su propio despertar. Ahora quiero hablarte de algo que Napoleon Hill describió como uno de los mayores descubrimientos de su investigación, la naturaleza del deseo. Hill observó que todo gran logro comienza con un deseo ardiente, pero hay diferentes tipos de deseo. Está el deseo superficial, el antojo momentáneo que viene y va, y está el deseo profundo, el anhelo del alma que persiste a través de los obstáculos, que no acepta un no como respuesta, que transforma cada fracaso en lección y continúa avanzando. Hill descubrió que los hombres más exitosos habían aprendido a convertir su energía sexual, que es una forma de deseo intenso, en deseo por sus metas, por sus visiones, por la manifestación de sus propósitos. No es que dejaran de sentir deseo sexual, es que ese deseo se expandió, se transformó, encontró expresiones más amplias. El empresario que siente pasión ardiente por construir su negocio está experimentando energía sexual transmutada. El artista que no puede dormir porque necesita terminar su obra está canalizando esa misma fuerza. El líder que inspira a multitudes con su visión está irradiando magnetismo sexual refinado. Esto explica por qué los hombres más creativos y exitosos suelen tener una presencia sexual poderosa, incluso cuando no están buscando activamente relaciones. Hay algo en su energía que es profundamente atractivo. No es apariencia física necesariamente. Es esa fuerza vital conservada y dirigida que se irradia como un campo magnético invisible. Las personas sienten que están completos en sí mismos, que no están buscando algo fuera para llenar un vacío, y paradójicamente eso los hace infinitamente más atractivos. El hombre en estado de carencia repele, el hombre en estado de plenitud atrae, y la transmutación sexual es uno de los caminos más directos hacia ese estado de plenitud. Pero seamos completamente honestos sobre algo, este camino no es fácil. No es un truco de vida que puedes aplicar durante una semana y declararte maestro. Es un trabajo de por vida. Habrá recaídas, habrá momentos de debilidad, habrá días donde la tentación sea tan fuerte que sientas que no puedes resistir. Y aquí está el secreto que nadie te dice. No se trata de resistencia brutal, no se trata de apretar los dientes y sufrir, se trata de redirección elegante. Cuando surge el impulso, no lo combates frontalmente, lo reconoces, lo honras y luego conscientemente lo redirige. Sal a correr, levanta pesas, escribe ferozmente, trabaja en tu proyecto, llama a alguien importante, medita profundamente, respira conscientemente. La energía necesita movimiento. Si intentas simplemente contenerla sin darle salida, te consumirá. Pero si le das canales productivos, se transformará en logros tangibles. Piensa en un atleta de élite antes de una competencia importante. Su energía está en su punto máximo, cada célula vibrando con anticipación. No está pensando en sexo. Su deseo, su pasión, su fuerza vital completa está enfocada en la meta inminente. Y cuando compite, hay una belleza, una gracia, un poder en su desempeño que inspira a millones. Eso es transmutación sexual en acción. El violinista que practica 8 horas diarias hasta que sus dedos sangran, perdido en la búsqueda de la nota perfecta. El emprendedor que trabaja 16 horas construyendo su visión mientras otros duermen. El escritor que desaparece durante meses para emerger con una obra maestra. Todos ellos, consciente o inconscientemente, están canalizando su energía sexual hacia la grandeza. Y aquí hay algo más profundo aún. Cuando aprendes a transmute tu energía sexual, también transformas tu relación con el sexo mismo.
Porque cuando te encuentras con una pareja desde un lugar de plenitud y no de carencia, desde un lugar de abundancia de energía vital y no de desesperación, el encuentro sexual se vuelve algo completamente diferente. No es una descarga mecánica, es una danza energética, es una conexión alquímica, donde dos seres completos en sí mismos eligen compartir su fuego, multiplicarlo, elevarlo. El sexo consciente entre dos personas que practican transmutación es una experiencia espiritual, no solo física. Hay presencia total, vulnerabilidad auténtica, intensidad sostenida. No hay prisa por llegar al orgasmo porque el viaje mismo es el destino. Napoleon Hill notó que los hombres más exitosos que entrevistó tendían a tener relaciones sexuales menos frecuentes que el promedio. Pero cuando lo hacían, era con una intensidad y una conexión profundas, no porque fueran menos viriles. Al contrario, porque habían aprendido a valorar su energía sexual como el recurso precioso que es. No la desperdiciaban en encuentros vacíos o en descargas solitarias sin propósito. La conservaban, la cultivaban, y cuando elegían compartirla, era una experiencia transformadora para ambos. Ahora, mientras nos acercamos a la conclusión de esta exploración, quiero que consideres algo. ¿Qué versión de ti mismo quieres ser? Porque hay dos caminos claramente definidos frente a ti. Uno es el camino de la menor resistencia, donde sigues cediendo a cada impulso, donde la gratificación instantánea gobierna tus decisiones, donde tu energía vital se escapa constantemente sin dirección, dejándote en un estado perpetuo de fatiga espiritual, de mediocridad aceptada, de potencial sin realizar. Es un camino cómodo, porque no requiere esfuerzo consciente. Simplemente te dejas llevar por la corriente de la sociedad adormecida. Pero es un camino que conduce a una vida de arrepentimiento silencioso, donde en tus últimos días te preguntas qué hubiera pasado si hubieras tenido el coraje de dominarte a ti mismo. El otro camino es el del guerrero consciente, es el camino del alquimista que transforma el plomo en oro. Es el camino de aquel que reconoce que tiene dentro de sí una fuerza poderosa, tal vez la más poderosa, y decide dominarla en lugar de ser dominado por ella. Este camino no es fácil, requiere vigilancia constante, requiere que enfrentes tus sombras, requiere que atravieses incomodidades que preferirías evitar, pero es el único camino que conduce a la verdadera maestría, al verdadero poder, a la verdadera realización. Es el camino que te permite mirar tu reflejo en el espejo y reconocer al hombre que siempre supiste que podía ser. Esos 12 días que mencionamos al principio no son un destino. Son una puerta que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Y de aquellos que la descubren, solo unos pocos tienen el coraje de cruzarla, porque cruzarla significa abandonar la comodidad de la inconsciencia. Significa aceptar la responsabilidad total de tu propia energía, de tu propia fuerza, de tu propio destino. Significa dejar de ser víctima de tus impulsos y convertirte en arquitecto de tu vida. Y eso asusta. Asusta porque implica crecer. Asusta porque implica soltar la identidad pequeña que has construido. Asusta porque implica reclamar un poder que siempre estuvo ahí, pero que preferiste ignorar porque con gran poder viene gran responsabilidad. Pero para aquellos que cruzan esa puerta, para aquellos que persisten más allá de los 12 días, más allá de las primeras batallas, más allá de las recaídas inevitables, esperando al otro lado, está una versión de sí mismos que no pueden ni imaginar desde donde están ahora. Un hombre con claridad cristalina, con propósito inquebrantable, con magnetismo natural, con creatividad desbordante, con disciplina férrea pero flexible, con compasión profunda, con presencia que llena cualquier espacio en el que entra. Un hombre que ya no está buscando fuera lo que falta dentro. Un hombre completo, integrado, despierto. La transmutación sexual no es el único camino hacia la maestría personal, pero es uno de los más directos y poderosos, porque toca la raíz misma de lo que significa ser humano. Toca la fuerza que crea vida, que perpetúa la especie,
que impulsa toda la evolución. Cuando aprendes a trabajar conscientemente con esa fuerza, en lugar de ser su marioneta inconsciente, accedes a un nivel de agencia sobre tu propia vida que la mayoría nunca experimentará. Te conviertes en co-creador consciente de tu destino en lugar de ser un receptor pasivo de circunstancias. Y aquí está la verdad final, la revelación que quiero dejarte: el hombre que domina su energía sexual no es el que la niega. No es el que se avergüenza de ella, no es el que la reprime por miedo o moral rígida, es el hombre que la honra tanto que se niega a desperdiciarla. Es el hombre que la ve como el fuego sagrado que es y decide usarlo para forjar su mejor versión, en lugar de dejar que se consuma en cenizas de placer momentáneo. Es el hombre que comprende que cada eyaculación sin propósito es un pequeño suicidio de su potencial. Pero cada momento de transmutación consciente es un acto de autocreación, un paso hacia la inmortalidad no del cuerpo, sino del legado, del impacto, de la huella que dejarás en este mundo. Así que te dejo con una pregunta, la única pregunta que importa: ¿quién serás? ¿Seguirás siendo esclavo de impulsos que ni siquiera entiendes, o te convertirás en maestro de la fuerza más poderosa que llevas dentro? La respuesta no requiere palabras, requiere acción. Requiere que empieces ahora, hoy, este momento. 12 días. Solo 12 días para comenzar a descubrir qué significa realmente estar vivo. 12 días para sentir el fuego que siempre estuvo ahí, pero que ahora se dirige conscientemente hacia tu grandeza. 12 días para asustar a la versión pequeña de ti mismo y dar nacimiento al guerrero que siempre estuviste destinado a ser. El camino está frente a ti. La puerta está abierta. Solo tú puedes cruzarla.